Eduardo, buenos días. Te pregunta Pilar Velasco. Como experto jurista, todo el proceso depende y es en cumplimiento de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. En el caso de que pongamos ganar el Partido Popular las elecciones y derogara la ley, como ha dicho, te pregunto si es posible revertir este proceso, porque por garantías, incluso con las propias familias, aunque decayera la ley, implicaría que parara este proceso. El auto del 2016 es el que lo inicia todo, el que lo cambia todo. Es el que da pie a la exhumación del dictador, recientemente a la exhumación del fundador del Partido Único, pero lo que lo cambia todo es el auto. La Ley de Memoria Democrática es posterior, la Ley de Memoria Histórica no entra en tanto, puesto que el conocimiento también fue posterior. Y ya digo, lo que esperamos es que en todo momento se mantenga el enfoque de las víctimas y nada haga cambiar lo más importante, que son los derechos humanos. Porque dentro del Valle hay más de 30.000 personas. Claro, es que fijaos... Entonces ahora estamos hablando de 128. Quiero decir que igual estas 128 sí que se pueden exhumar, pero a partir de aquí, si se reclamase el cuerpo de algún familiar, si las familias lo reclamasen, de esos que están enterrados en el Valle de Cuelgamuros, quizás no podría hacerse si cae la ley, porque entiendo que para ir a los tribunales tienes que ampararte en una ley. Claro, porque yo ahí sí que entendería que las peticiones se tienen que amparar en la vigencia de la ley en el momento en el que se piden, con lo cual yo entiendo que si luego fuese derogada, ahí sí que creo que habría más dificultades para poder hacer procedimientos similares posteriores. Claro. Pero bueno, eso digo que hay que estudiarlo bien, porque esto lo estoy dando así como ideas, claro, pero eso es un tema jurídico complejo. Estamos hablando de familias que pedían que se acelerara, además de, por supuesto, por justicia, por la edad muy avanzada de quienes, los familiares que lo están pidiendo. Algunos de los familiares tienen 89, 90 años. El auto viene a raíz de la petición de los hermanos La Peña, que uno de ellos ya ha fallecido desde el año 2016 porque tienen edades muy avanzadas. Claro, estamos hablando de que no sabemos cuánto va a durar este proceso por una cuestión forense puramente, pero si se, claro, pero es largo, y si se ralentiza porque en el futuro pudiera no haber ley, estamos hablando de familias de edad muy avanzada que pueden verse perjudicadas. Dicen los investigadores que fue clave. De hecho, la Guardia Civil de 30 años ha podido salvar la vida. Vean un coche más alto, tipo todoterreno. Pero en cualquier caso, Pablo, yo creo que van a tener que examinar esa carretera y ver si se toma alguna medida. Cuando escuchábamos, según se conoció el accidente y fueron los compañeros al lugar del terreno, lo que decían los familiares, los amigos de un municipio pequeño, como dices, que se conocen prácticamente todos, 14.000 habitantes, es la maldita curva, la maldita carretera, ha sido en el mismo sitio. Es una carretera donde desde este municipio, desde Moralzarzal a Villalba, es un tránsito que se hace, esos 7 kilómetros se hacen constantemente, o para ir al pueblo, o para ir a comer, o para ir de fiesta, o para ir a darte un paseo, porque se convive entre los dos municipios. Claro. No puede ser que los vecinos identifiquen tan bien ese punto como un punto negro y que no se haga algo o no se baje la velocidad muchísimo más de lo que está bajada, ¿no? Pero es que la respuesta de las administraciones nunca puede recaer sobre la persona que está en la residencia. El cambio de residencia no me parece una solución. Esta mujer está en una residencia, es una plaza pública que tiene derecho además a esa plaza pública. Si no está viendo asistencia, si no le atienden, si no hay personal por la noche, ¿en cuántos casos no hemos escuchado también que denuncian las malas condiciones de la alimentación que se le da a los mayores de las residencias? ¿Cómo la respuesta va a ser que se vaya a otra? Primero, puede no tener los medios, y segundo, que por derecho es su plaza. Y yo te quería preguntar, Enrique, porque da la sensación en muchos casos que incluso aunque haya denuncia por escrito, las consecuencias no las vemos sobre la administración. Vamos a acercarnos en directo a nuestra redacción por una noticia de alcance internacional que se acabaría de producir. Sandra, cuéntanos. Bueno, pues podemos confirmar que Silvio Berlusconi ha fallecido. El 3 veces primer ministro italiano ha fallecido a los 86 años en el Hospital San Raffaele de Milán por una leucemia crónica. Es noticia de última hora. Se confirma el que fuera primer ministro italiano ha fallecido a los 86 años, Silvio Berlusconi. Gracias, Sandra. En un instante vamos a ampliar con nuestra corresponsal en Roma toda la información que se está... Sí, y que quedó impune. Recordar que fue presidente en 3 ocasiones. En el 94, en el 2001 y en el 2008 fue también, estuvo en la cartera de Exteriores y es el fundador de Forza Italia. Veremos cómo condiciona su fallecimiento también al gobierno de Meloni, que hay que recordar que tenía el apoyo de Berlusconi.
empresario, también compró clubes de fútbol, el Milán, ¿no? El Milán lo compró, En la gran época del Milán. fundó Mediaset, ha tenido empresas durante muchos años. Ese capítulo escabroso de presuntos abusos de menores quedó en nada finalmente, pero le estaban las fotografías y empañó su última presidencia, tanto es así que luego cada vez que se presentó no ha vuelto a ser presidente. Yo sí creo que tuvo impacto en su carrera, pero es una figura importantísima en la política italiana porque son muchos años de presidencia de Berlusconi que ha condicionado el presente absoluto, ¿no?, de la política italiana. Pero en cualquier caso sí condiciona efectivamente el gobierno de Meloni, porque Forza Italia es absolutamente presidencialista, como menciona Pablo. Antes de que le ingresaran en marzo, llegó a decir: todas las decisiones de Forza Italia son exclusivamente mías y de mi responsabilidad, para dar a entender que aunque estuviera ingresado y estuviera pasando por un mal momento de salud, todas las decisiones eran de Berlusconi. ¿Qué va a pasar ahora con Forza Italia? ¿Cuál va a ser el interlocutor de Meloni en un momento en el que en Europa la agenda europea tiene muchísimo peso y nos condiciona a todos los países? Pues la desaparición, el fallecimiento de Berlusconi lo va a condicionar seguro. Decían que Pilar, lo controvertida de la figura de Silvio Berlusconi, que mantuvo siempre, digamos, un pie en lo público mientras compaginaba con un pie en lo privado. Un pie en lo privado y con escándalos en los dos sentidos. En esto Berlusconi tenía ciertos parecidos, ciertas trazas al liderazgo de Donald Trump, porque ha tenido escándalos en lo sexual, esas imágenes del barco en el que había fotografías donde aparecían presuntamente menores de edad, tuvo causas abiertas por prostitución de menores y se le llegó a condenar por fraude fiscal. Creo recordar en el año 2016 fue esa condena por fraude fiscal a raíz de sus negocios empresariales, porque como empresario tenía una cartera muy relevante de negocios, desde los clubes de fútbol, como decía, hasta los medios de comunicación, donde Berlusconi juega un papel fundamental. También, ¿qué va a pasar con la parte empresarial de Berlusconi? Trufadísima de escándalos, y qué va a ser de sus empresas. Esa transición también está por hacer. Veremos si son los herederos, sus familiares cercanos, o quién se va a encargar de toda esa cartera de negocios de Berlusconi, que como en la política, él seguía en primera línea también muy activo, queriendo... Empresario hecho a sí mismo, pero desde muy, muy abajo es lo que le dio Pilar la cercanía, la tremenda cercanía con la gente. Efectivamente, es que ahí tenía unos 20 años cuando estudia Derecho y luego se dedica a la construcción y es cuando empieza a hacer esa primera fortuna, pero siempre con esa habilidad como parecer un italiano más que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Y esa figura del empresario de éxito le acompañó siempre, en detrimento de, vuelvo a la parte del perfil político, 3 veces primer ministro de Italia, son muchos años al frente de la política italiana. Y si miramos el gran legado de Berlusconi en términos políticos, no nos sale un currículum muy brillante en términos de cómo transformó la Italia de los últimos años, ¿no? Y recordaba las críticas que le hacía Roberto Saviano cuando amenazado por la mafia, autor de grandes libros y de investigaciones sobre cómo ha operado la mafia en Italia, y que le señalaba y le recriminaba que estaba dejando a los jueces solos en las investigaciones contra la mafia y que no estaba protegiendo políticamente pues a personas como Saviano, ¿no? Tiene muchas, igual que tiene muchas luces su gran fortuna, tiene muchas sombras su legado político en Italia. Bueno, el empresario político parte ya de la coalición de Forza Italia. Pilar. Sí, estaba pendiente de a ver qué reacciones hay, ¿no? desde el Parlamento Europeo, porque bueno, no deja de ser un Berlusconi, una figura importante también en la construcción de Europa, ¿no? Hablamos de que llegó en el 94 por primera vez a la presidencia como primer ministro de Italia, en pleno todavía preproceso, ¿no?, de armación de rearme de la Unión Europea. España todavía no formaba parte, los países del sur no formaban parte, y seguro que veremos reconocimientos y veremos ese perfil, ¿no?, subrayado desde otros puntos, desde lo que ocurre cuando fallece, ¿no?, una figura importante, y en caliente vamos a ver más reconocimientos seguro hoy desde sus
colegas del Parlamento Europeo y sus colegas del Partido Popular Europeo. Está ¿no? saltando a los medios de comunicación ya. Dicen las últimas noticias que llegan de Italia que la salud de Silvio Berlusconi había empeorado notablemente en los últimos días, que al parecer sus familiares y sus allegados habían sido avisados y que de hecho varios miembros de su propia familia se habían desplazado este mismo lunes por la mañana al Hospital San Raffaele de Milán ante, en fin, el momento inminente, el desenlace, la muerte de Silvio Berlusconi. Hablábamos del populismo, hablábamos de cómo, nos decías Pablo, Silvio Berlusconi había intentado gobernar Italia como si fuese una empresa. Y podemos añadir el concepto de la tecnocracia, que es un concepto que Silvio Berlusconi contribuyó a inyectar en la ideología europea, precisamente defendiendo la idea que planteabas tú, Pablo, que la política, lo público, no necesita políticos, sino empresarios de éxito, decía, que la sepan gobernar, manejar y sacar rentabilidad. Pilar. Efectivamente, y de hecho también cuántas veces no han salvado, debido a su gestión, los tecnócratas en Italia, la propia política italiana, y cuando estando al borde del colapso muchas veces le han salvado, ¿no? Es verdad que yo sí estoy de acuerdo con ese fin de una era y el artífice del populismo en la política europea. Yo siempre he pensado que qué suerte hemos tenido en tantos países europeos, entre ellos España, de no haber tenido figuras como Berlusconi, sobre todo en el sur de Europa, que podría aparentar que podía haber habido modelos, ¿no?, como el de Berlusconi. En España hay que irse, acordaos de aquel intento de Jesús Gil, dueño, ¿no?, del Atlético de Madrid, también en su pequeño nivel a escala española, ¿no?, dueño de un equipo de fútbol, y que exportaba también esa imagen de, bueno, esas fotografías en las piscinas, en los jacuzzi, rodeados de mujeres, esa imagen deplorable de la política, que no ha funcionado en ningún país europeo, tampoco llegó a calar en España, ni siquiera fue diputado, y que Berlusconi siempre mantuvo ahí hasta que hace esa transición de poder a Salvini ya en el año 19, y ahora Meloni le toma el relevo y está, bueno, es una figura ya absolutamente desgastada, ¿no?, en la que los jóvenes le han llevado la delantera, ¿no? Vamos a conectar en directo con nuestra corresponsal en Roma, Begoña Alegría. Muy buen personaje muy controvertido. Quizás aquí en Italia le quieren y le odian, digamos, a partes iguales. Begoña, compañera, buenos días. Comentaba Silvia antes esas reuniones que pudo tener Berlusconi en los últimos días, en los últimos ingresos con parte de su equipo, intuimos que para dejar, bueno, no sé si el relevo, pero para dejar armado lo que es la interlocución de Forza Italia. Como comentas, ha sido el engrasador alguna vez de fuertes enfrentamientos entre Salvini y Meloni, que tienen esa confrontación mucho más directa. Ahora desaparecido Berlusconi, ¿quién crees que lo sustituirá y cuál puede ser el papel de Forza Italia en esa amalgama de coalición? Bueno, es difícil decirlo, es pronto todavía. Es verdad que en estos días, precisamente esta semana, había una cumbre del partido de Forza Italia, y en vista de que había salido del hospital, aparentemente con fuerzas, iba a retomar el timón. Se hablaba de que tenía ya sus nombres para reorganizar el partido. Ahora no sabemos, suponemos que como cuando desaparece una figura potente, y más en el caso de Berlusconi, habrá distintas facciones. Tenemos a su número 2, Antonio Tajani, que es la cabeza más visible del partido, pero tenemos también a su compañera Marta Fassina, que es diputada y que también estaba ejerciendo un cierto poder dentro del partido. Bueno, esto lo veremos en los próximos días. Estamos viendo, discúlpame, el tuit de Matteo Salvini, forma parte de la coalición de Forza Italia. Decíamos que Silvio Berlusconi había contribuido a aunar precisamente las fuerzas de Salvini y de Meloni. En un instante vamos a comentarles en concreto qué es lo que dice en cuanto traduzcamos ese tuit, porque ya se están produciendo las primeras reacciones, los primeros pronunciamientos a través de las redes sociales de los miembros del gobierno italiano. Esperamos también el de Giorgia Meloni. Sí, Pilar. Sí, no, decía qué primer ministro en cualquier otro país europeo, qué ministro, qué alto cargo hubiera resistido una dimisión ante cualquiera de las cosas que hizo Berlusconi, ante cualquiera de las fotografías que se filtró de la vida de Berlusconi. Ninguno. Hemos visto dimisiones por cosas mucho menores en países europeos y repito, esas fotos en las que se vanagloriaba de ser ese empresario rodeado de jóvenes por las causas que recordaba Eupropio, que luego se le investigó
político por prostitución, se le llegó a investigar por prostitución de menores, ningún político europeo hubiera resistido esa exhibición que hacía de ese populismo tan personalizado. Pero no solamente tuvo causas